pasado ya 3 años desde que publiqué El asesinato de la música, el libro sobre la cultura del rock and roll desde una perspectiva sociológica, conspirológica y política también. Y bueno, pues creo que ha llegado el momento de que dé mi opinión. Esto es un libro periodístico con datos recopilados acerca de las muertes y cómo se generaron los estilos. Pero ahora voy a dar mi opinión sobre qué ha supuesto el rock and roll. Y bueno, os anticipo que no va a ser no creo que se pueda decir esto blanco, esto es negro. Ni el rock and roll fue la salvación ni la liberación. Es evidente que hemos llegado a un punto en el cual, bueno, pues esa liberación sexual que preconizaba el rock and roll, bueno, pues ha derivado en la castración más absoluta, pero tampoco se puede decir, a mi modo de ver, que el rock and roll fuera una creación total, ¿vale? Voy a empezar delimitando los conceptos y el momento histórico en el que se produce, estos años 50, pues eso, 5 años después de finalizar, 10 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Estamos en 1955, el año de Sun Records, que aparecen Carl Perkins, Elvis, Jerry Lee Lewis, Jim Vincent, estaba Johnny Cash también, bueno, esta generación del 55. Bueno, primero de todo, vamos a ver, la música popular existe antes del rock and roll. Es evidente que en España tenemos la copla, los diferentes palos del flamenco, en Irlanda pues la canción irlandesa, estaba el tango en Argentina. O sea, no es que las discográficas, el fenómeno industrial de la música, creen ningún estilo, ¿vale? El jazz y el blues son movimientos naturales, sociales, artísticos, de expresión del ser humano, que nacen el blues en las vías del ferrocarril y el jazz en Nueva Orleans, de todo ese mejunje que hay de influencias francesa, negra por supuesto, española también, indígena, de todo eso. El jazz y el blues en principio no se diferencian, una música, bueno, se diferencian en que una es alegre y la otra es triste. Una se utiliza para los entierros y la otra es en la expresión de los negros que están jodidos, pues eso, o en el algodón, trabajando en el algodón, o por las vías del ferrocarril que expresa la guitarra, ¿vale? Donde entra el influjo de la industria es, bueno, cuando se empiezan a grabar, ¿vale? Y eso se hace a través de las emisoras de radio, que son las primeras discográficas. Tengo que decir que lo que voy a contar a continuación, aparte de los 40 o 50 documentales que me vi en inglés para confeccionar este libro y muchísimas informaciones, bueno, pues la idea me la ha dado los documentales que he visto en los últimos meses en Netflix, que os recomiendo, en los cuales aparece una imagen más, digamos, coloquial, humana, desmitificadora de estas estrellas que ya, bueno, pues ya o han muerto o, bueno, pues o son prácticamente ancianos. Pues os recomiendo el de George Harrison, que ha hecho Scorsese, buenísimo. Hace unos pocos días me vi el de los Eagles, hace unos pocos días el de Keith Richards, Nat King Cole, otro sobre Sinatra, otro sobre Bowie, sobre James Brown, muy bueno, sobre Nina Simone, y luego dos que no son estrictamente sobre ninguna estrella, pero que son muy interesantes para ver todo lo que ha rodeado al rock, que son El Club de los 27, en el que analizan pues a la figura de estos cantantes que murieron a los 27 años, y sobre todo el de Danny Seiss, Danny Feinberg, la figura de Danny Feinberg, que es un judío gay, de la corte de Andy Warhol, que fue manager de diferentes grupos y estuvo, bueno, pues relacionado con todo, pues con los Ramones, con Blondie, toda la corte que estaba en Nueva York en esos años 70, pero luego tuvo relación con grupos, bueno, llevó a grupos de la costa oeste y, bueno, pues estuvo relacionado con Jim Morrison, por ejemplo, al que le proporcionaba las drogas, lo dice, y se deja entrever que le violó una noche. En fin, con todos esos mimbres os voy a contar un poco mi visión sobre el rock. Hay un germen que es autóctono, que es espontáneo,
El ser humano, cuando se junta los ritmos y ahí aparece algo. Ejemplo, la salsa. Se van los puertorriqueños a Nueva York, bueno, también hay un trasiego de músicas, esa mezcla entre el jazz negro y los ritmos latinos y la voz latina, ahí se genera la salsa. Bien, bueno, el jazz y el blues, que en principio se separan, una música, digamos, más triste y el jazz un poco más alegre, pues acaba mezclándose para formar el rhythm and blues, que es una etiqueta que genera la industria, porque en principio no se le ponía nombre. O sea, el asunto de ponerle el nombre a las cosas y crear un estilo, eso ya es la industria discográfica, ¿vale? Porque es una estrategia de marketing para generar un mercado y un tipo de gente que se identifica con ese determinado estilo, ¿correcto? Bien. Cuando esa música se mezcla con el country, con, digamos, las letras, sobre todo, y el espíritu blanco, nace el rock and roll, que tiene más parte negra, bueno, y ahí estaba Fats Domino, Chuck Berry, Little Richard, y bueno, pues ahí nace el fenómeno del rock and roll. En todos los vídeos que he visto, en todos, de las propias estrellas ya, pues de la generación de los 60, ¿vale? De los hippies y tal, pues tipo, yo qué sé, por los propios Eagles, los propios Rolling Stones, los propios Beatles, pues todos dicen que el impacto que supuso el ver a Elvis en la tele fue lo que les decidió a hacerse músicos. Eso y la posibilidad de ligar. Importantísimo. El rock and roll, el por qué las estrellas hacen músicos, es sobre todo para follar. Es así. No cuestiono. Porque lleva aparejado un tipo de vida en el cual, digamos que la moral de la época ya no vale. Y esto es muy importante para entenderle el fenómeno del rock and roll. El fenómeno del rock and roll, bajo mi punto de vista, es la creación de una moral nueva, moderna, que remite a esa supuesta civilización indígena en la que no había normas morales, que fue un invento de los antropólogos freudianos con Margaret Mead a la cabeza, para sustituir la aculturización que estaba sucediendo en el mundo occidental. Es decir, como he repetido en algún otro vídeo, a nosotros nos han aculturizado. Nos han quitado esas normas morales y tradiciones que, como toda cultura, hemos ido depositando a lo largo de siglos y que han funcionado, una estructura familiar, etc. Y esa cultura globalizadora del rock and roll asociada a la modernidad y al éxito. Y al éxito es lo que hace que esos ídolos que, bueno, personifican todo aquello que el joven quiere tener, o sea, quiere tener éxito por hacerse el rebelde y encima ganar mucho dinero y tener todas las mujeres que quiere, ¿vale? Eso es lo que está representando el rock. Esa es la representación que se han creído las propias estrellas del rock. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Mirad, si os veis el vídeo, por ejemplo, de los Eagles, te puede gustar o no, pero ya digo que es muy interesante por todo lo que rodea. A mí me encantan las biografías porque aprendes muchísimo, bueno, de cómo se crean las canciones, cómo se crea el grupo, por qué se separan, cuáles son sus influencias, por qué cambian de miembros de la banda. Y bueno, pues hay un tal Joe Walsh, guitarrista, que bueno, para los que no seáis muy rockeros no es demasiado conocido, es digamos de la segunda fila, pero que tenía un cierto éxito en los 70 y que los Eagles, que es un grupo, bueno, pues de superinstrumentistas, metieron en el grupo, según reconocen ellos, bueno, había como dos tendencias entre Don Henley y el batería, que no me acuerdo cómo se llama, que, bueno, pues unos querían ir más por el country rock, como los Flying Burrito Brothers, una cosa así más melódica, pero, bueno, había dentro del grupo, pues, decidieron que había que meter más caña, una guitarra más fuerte, y metieron a este Joe Walsh. Bueno, Joe Walsh en aquel momento, según dicen, o sea, todo lo que estoy diciendo lo dicen ellos mismos en los documentales, ¿vale? Pues él, bueno, se había hecho famoso porque era muy salvaje. ¿Qué quiere decir salvaje? Pues que se dedicaba a romper las habitaciones de los hoteles, a tirar los sofás por el balcón, ¿vale? Algo que él reconoce que le había enseñado Keith Moon, que fue el batería de los Who, que murieron también, bueno, de una manera extraña y repentina.
Bueno, este fenómeno de romper las habitaciones de los hoteles lo hemos visto, seguro que estáis hartos de oírlo, hasta Liam Gallagher, el cantante de Oasis, que también pues tenía ese punto, ¿no? Yo creo que todavía nadie se ha planteado el por qué se le ha dado tanto valor a este tema de romper las habitaciones de los hoteles y, sobre todo, cómo alguien, después de hacer semejante cosa, se le sigue dando crédito. En esa entrevista, bueno, ese documental en el que aparece Joe Walsh, cuenta este tío que ya con sus 30 años, pues diciendo con una sonrisita así como de niño pícaro, diciendo, pues sí tiraba, sí me había enseñado esto y tiraba los sofás, era salvaje. Claro, yo me pongo en la piel de cuando yo tenía 28, 30 años, que hagas eso, y bueno, pues digamos que, o sea, tus amigos, toda la gente que conoces te dirá, tú estás chalado. Pero imagínate que por hacer eso, no solo no te reprimen, sino que te da más propaganda. Esta es una de las claves del rock de verdad. Vamos a ver. ¿Cómo cojones se explica que una persona, a tantos del rock and roll, por hacer cosas que, evidentemente, en el mundo real te mandan a la mierda y bueno, pues dejando, o sea, ¿quién va a querer trabajar con alguien que funciona así? O sea, sobre todo, ¿qué ejemplo estás dando? O sea, el rollo salvaje ha vendido porque, evidentemente, ha estado promocionado por los medios de comunicación y aquí este es el elemento fundamental, ha sido impulsado por los managers. Ojo que nos metemos en un asunto ya peliagudo. No sé dónde lo había apuntado. Los managers. Lo vemos en todos los documentales, verás que la figura del manager es un poco el que reúne a la banda, el que dice quién tiene que cantar, el que dice quién va a ser el líder, el que en un momento dado sustituye o impulsa a sustituir a alguno de sus miembros, y el que da el carácter general al grupo. En el caso de los Eagles, por ejemplo, pues fue el manager el que les lleva primero con Linda Ronstadt de banda de acompañamiento y luego les impulsa a hacer los Eagles y les va un poco dirigiendo para que pulan el estilo y hagan lo que posteriormente les va a hacer famosos. En el documental Danny Says, que es el título de una canción de los Ramones, Danny Says, na, na, creo que está en el The End of the Century, esa canción se la dedican a este tío, a un judío gay, de altísimo nivel, de Harvard, si no me equivoco, si no me recuerdo mal. Abogado, que aparece ahí en la escena de Andy Warhol. Hay cosas que dicen y otras cosas que yo leo entre líneas, por eso hago el vídeo, porque hay que leer ciertas cosas. Es un tío de 20 años que se junta con Andy Warhol, toda esa troupe de Nico y de Lou Reed en aquel momento, bueno, le abre las puertas, el tío tiene contactos, y bueno, pues empieza a, primero, desde la prensa pues promociona a los grupos que va llevando Andy Warhol y luego ya se pasa a manager, que es una cosa que han hecho muchos de los managers. O sea, en la prensa y la representación de artistas es lo mismo, porque si no te sacan en la prensa, tú no existes. Por eso todos dicen que el primer día que oyeron su canción en la radio se volvieron locos. Locos. Ayer mismo viendo un vídeo de Chicago, todos dicen lo mismo. Entonces, esa persona que es el manager va a dirigir los destinos del grupo. Algunos de ellos, después de ser manager, se convierten en grandes figuras de las discográficas. Menciono algunos nombres, muchos de ellos son judíos. Paul de Rothschild era el manager de Janis Joplin y de Jim Morrison. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Los dos se drogaban y los dos supuestamente murieron por las drogas. Clive Davis era el manager de muchísimos grupos, entre ellos de Bruce Springsteen, de Whitney Houston. Se le acusa de haber sido el tipo que planeó la muerte de Whitney Houston. Judío, por supuesto. Me acuerdo de Phil Kaufman, que era el manager de los Flying Burrito Brothers y había sido, creo que, de los Rolling Stones también. Aquí es donde está la clave del rock and roll. La clave está en aquellos que dan forma al estilo, que seleccionan lo que sí se va a colocar, lo que se va a grabar primero y lo que se va a promocionar después, y aquello que tú y yo vamos a recibir por la radio. Esto es fundamental, porque ahí hay una criba de los mensajes. Si escribes de esto, te voy a promocionar, si no, no. Y aquí esto lo saben muy bien,
pues, bueno, pues los artistas que se rebelaron contra las discográficas y que quedaron apartados en los años 90 porque las discográficas habían quedado con los derechos de sus discos. O bien, bueno, en el caso de Michael Jackson le había hecho firmar un contrato que, bueno, pues le presionaba para que le cediera los derechos de las canciones de los Beatles, que Michael Jackson le había birlado a Paul McCartney cuando le había pedido dinero para comprarlos. Y luego Prince que, bueno, sabéis toda esta historia de cuando se empezó a cambiarle el nombre, el artista antes llamado Prince, el símbolo, era porque los derechos de su nombre comercial, Prince, eran de su discográfica, que no me acuerdo si era la Sony, ¿vale? Estamos ante el meollo de cómo ha sido manipulado el rock. El rock ha sido manipulado a través de las influencias y las directrices y el camino que tenían que llevar los grupos, por ejemplo, pues con todo el ámbito de la psicodelia. Se manipuló en el sentido de que primero se insufló, se metió el LSD, es evidente. El manager de los Rolling Stones era un agente de la CIA. El manager de Hendrix también. El manager de Hendrix era, generalmente, el manager era el que proporcionaba las drogas, ojo. En este caso está claro que fue el que le proporcionó los trippies, que en los últimos conciertos ya le hicieron decaer, y luego por fin, bueno, pues una noche de juerga en Londres, que se había ido de marcha con Eric Clapton, que casualmente fue el último hombre que vio a tres de los mejores guitarristas que eran su competencia vivos, el propio Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, y el otro es Duane Allman, de los Allman Brothers. Y bueno, pues esos managers que están, digamos que manejando la vida de estos chavales, hay que decir que son chicos de veintitantos años, ingenuos, que quieren hacer el bien, pero es que ese bien, esa contracultura a la que intentan impulsar, a su vez está manipulada. Esto es clave. Tú vas a salir en la televisión siempre y cuando sigas el discurso dominante de la disidencia controlada. Y esto es el ejemplo más fácil de entender hoy día, es el feminismo. Leticia Dolera, la cineasta española. Hombre, pues sale en la televisión porque está manteniendo el discurso feminista que es el del propio Estado, que se contradice, o sea, se contrapone a sí mismo. Eso es la disidencia controlada. Y en eso consistió una parte, que no todo, del rock and roll. Hacía falta esa disidencia controlada, por ejemplo, con Joan Baez y Bob Dylan, para dirigir este movimiento que curiosamente sale en 1963, después de la muerte, del asesinato de Kennedy. Después del asesinato de Kennedy aparece Bob Dylan de la noche a la mañana, se hace novio de Joan Baez, le llevan al festival de Newport con el Blowing in the Wind, mientras acaba de morir el presidente, y el tío en una rueda de prensa, borracho, dice ¿qué dijo del presidente? Dijo una frase, todos llevamos un Lee Harvey Oswald dentro. ¿Perdona? Que todos llevamos un Lee Harvey Oswald dentro. O sea, ¿quieres decir que todos somos el asesino de Kennedy? Bueno, pues de esa manera dirigieron a esa juventud, que evidentemente estaba horrorizada, que habían matado al presidente, y luego habían matado al asesino del presidente. Y se la llevaron. Y luego los 70... con el mal ejemplo que dieron los músicos, que son los ídolos, son aquellos a los que sigue la gente, se meten en la droga y la gente detrás. Después el glam, 1973, el mismo año que la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad. Aparece de repente Bowie, que ya iba dando tumbos y que había sido parte de la troupe de Andy Warhol, y le manipulan. Había estado con el coreógrafo Lindsay Kemp, que por lo visto le había, ¿sabéis?, le había puesto una velita, y bueno, pues ahí nace el movimiento glam, que es impulsado y todos tienen que pasar por ese aro. Hay un vídeo sobre AC/DC, que no me acuerdo cómo es, en inglés, lo vi hace tiempo, en el que te cuentan cómo comenzó AC/DC. Yo digo AC/DC, aunque sé que se dice AC/DC, pero toda la vida lo hemos dicho así. Y te cuenta que, bueno, fue el hermano mayor de Angus y Malcolm Young,
que no me acuerdo cómo se llama, que tenía una banda que se llama los Easy Beats, los de Friday on My Mind, que luego hizo una versión Gary Moore, y fue él el que le vio madera a sus hermanitos y digamos que les impulsó. Y al principio, como estaba el glam, decían que salían disfrazados, se disfrazó de osito el... Por cierto, qué curioso, ¿no? El Angus Young, tenía 13 o 14 años, y luego, bueno, pues le vio la gracia de ir vestido de colegio, de colegial, y ahí se quedó. O sea, la faceta del marketing, he visto no sé cuántos vídeos, no sé cuántos, ahora no me acuerdo cuál de ellos, en los cuales les ves comentar a, yo qué sé, a Mick Jagger sobre el concierto de... Ahora contaré una anécdota sobre James Brown, y lo que te hablan es de que le gustaban las chaquetas que llevaba y la pinta, o sea, la parte narcisista del rock es brutal, es brutal. De ahí muchísimas alusiones a que se fijan más en cómo van vestidos y sobre todo por el éxito que tienen con las chicas que en otra cosa. Estaba pensando en Michael Jackson y, en Mick Jagger, y es la parte, que no se me olvide, la parte, digamos, fagocitadora o vampírica del rock. Y eso es, vamos, lo reconoce Mick Jagger en el documental sobre James Brown, que está muy bien, está, bueno, pues una persona muy violenta por la juventud que había tenido. Una característica que se dice en el documental del Club de los 27, que yo ya lo anticipé aquí, son los líderes rockeros, son muchos de ellos, no voy a decir todos, pero producto de familias desestructuradas, con el padre que se ha ido, violaciones, en el caso de Nina Simone, Janis Joplin, gente que, bueno, con complejos, y sacan ahí la rabia. Se les elige así. Se les elige así. Una persona que está en su centro tal no vale. ¿Por qué? Porque no lo van a poder manipular y en un momento dado va a poder decir algo, y luego acabaré el vídeo con esto, ¿vale? Entonces, en el caso de Michael... otra vez. De Mick Jagger, te cuenta cuando estaban en sus inicios, porque claro, los Rolling Stones se hicieron grandes a finales de los 70, pero hasta entonces todavía eran una de esas bandas, en este caso, que se habían ido a Estados Unidos y estaban conociendo a sus ídolos, ¿no? Bueno, pues Keith Richards, pues con B.B. King no tanto, Howlin' Wolf y Muddy Waters, y bueno, pues a Mick Jagger le atrajo mucho el soul. Y bueno, pues la atraía mucho la figura de James Brown, porque tenía ese toque de bailarín, digamos, de artista polifacético y showman, esa es la palabra. Y bueno, pues por lo visto le tocaba, era un concierto que se transmitía por la televisión, y le tocaba salir a los Rolling Stones, que eran mucho menos conocidos que James Brown en aquella época, después de James Brown. Y dice que, bueno, que él copió la manera que tenía James Brown de moverse en el escenario, y si veis el documental os vais a dar cuenta que los movimientos de Mick Jagger son una copia de James Brown. De la misma manera, George Harrison reconoce en el vídeo este que os digo de Scorsese, en este documental de que dura 3 horas, que fue a la India, entre otras cosas, para coger ideas, y ahí está el juicio que le pusieron por el My Sweet Lord, que es una de las mejores canciones que ha hecho, y que es un mantra hindú que tomó. Los viajes que han hecho esta gente a países exóticos eran para coger ideas de canciones que escuchaban por ahí, y luego llevar esos riffs, y ahí entramos en el terreno de cuántas copias hay. Hay una lista así de copias de Led Zeppelin. O sea, Led Zeppelin lo que hizo fue fusilar clásicos del rhythm and blues que la gente desconocía. Hay un libro por ahí descatalogado que Paul McCartney compró todas las existencias de ese libro, que me contó un amigo que ahora trabajó mucho tiempo en Radio 3, en el cual se demostraba que las canciones de Paul McCartney de los Beatles habían sido plagios. Y así podríamos seguir. Tenéis que daros cuenta de que a una discográfica llegan no sé cuántas maquetas de gente que tiene buenas ideas, y que, bueno, por la razón que sea, nunca van a llegar a nada. Nunca van a llegar a nada porque deciden que esa gente no... que hay que promocionar a este otro. Esa maqueta se la das tú a un tipo que, como estos, y saca una idea de ahí. Nunca sabremos cuántas canciones de estas han sido plagiadas. Lo que sí sabemos a día de hoy es que las estrellas del rock han sido utilizadas como el flautista de Hamelin para manipular y dirigir a la humanidad en un sentido. Pero he aquí que ha habido estrellas que no se han dejado manipular, o que han tratado ingenuamente de seguir un discurso
alejado de, bueno, pues el discurso que los sionistas, que han sido los que han dirigido estas discográficas y sus carreras, han querido. El destino de estas estrellas ha sido el que todos sabemos, que es morir antes de tiempo, o que venga un loco y te pega un tiro, como le pasó a John Lennon, o que te regalen unas botas con una sustancia radiactiva y que te entre un cáncer en el pie, como le pasó al señor Bob Marley. Todo eso, bueno, para mí llegó el punto en el cual, con la muerte de Kurt Cobain, bueno, pues el rock and roll, esa promesa del rock and roll, pues finalizó con la repetición de lo que había sucedido décadas antes con la heroína y se llevó a todo este movimiento de Seattle y del grunge. Y a partir de ahí, en el siglo XXI, lo que hemos tenido es que los métodos para crear artistas, en este caso sí, creación de artistas, se han expuesto públicamente con los programas como Operación Triunfo o The Voice, La Voz, en donde este jurado que se encarga de decir lo que sí pasa o lo que no pasa, te está mostrando, o incluso cuando están en una academia, te está mostrando cómo, en directo, cómo están creando esos artistas, bueno, pues para estandarizarlos, ¿vale? Para que no se salgan del guión, para que no sean ellos mismos. Alguien que, bueno, que protagoniza una canción, pero que no la crea, no es un creador. El artista, de verdad, que los hay, evidentemente, están hoy día en internet y tienen unas audiencias, bueno, pues muy sectorializadas, porque hay todavía artistas que están consiguiendo llegar a sus públicos en determinados estilos, pero ya, digamos que los medios de comunicación globales, pues no tienen acceso a ellos, porque, con esto acabo el vídeo, se dieron cuenta de que una figura tipo Bob Marley o John Lennon, en estos tiempos de mentira institucionalizada, les podía hacer mucho daño, y esa es la razón por la cual ya en el siglo XXI no se ha permitido que apareciera ninguna estrella, digamos, altisonante. O sea, resumiendo, el rebelde del rock fue promocionado porque en aquel momento les interesaba destruir esas estructuras morales, pero ahora ya no les ha interesado. Esas estructuras morales que eran, digamos, el fundamento de la civilización, y bueno, y básicamente los rockeros se equivocaron pensando que el poder era la iglesia, era la moral dominante. No. Ellos se pensaban en el razonamiento, y esto os va a costar un poco entenderlo al principio, pero en realidad es muy sencillo. Pensaron que, dado que el bien es el responsable de que todo vaya mal, el bien entendido como pensando que el mundo está gobernado por el bien, pues vamos a hacer las cosas malas. Vamos a, yo qué sé, a hacernos satánicos, a hacer el salvaje, a escupir al público, todo eso. Esa es una mente infantil, propia y narcisista, propia de muchos rockeros, que no se daban cuenta de que estamos gobernados por satánicos, estamos gobernados por el mal. Entonces lo más rebelde es hacer el bien y decir la verdad. Cuando alguno de esas estrellas, sobre todo estos dos que os he dicho, Bob Marley y John Lennon, intentaron o continuaron en su camino de líderes, bueno, eso no lo puede permitir la industria. No lo puede permitir la industria, porque la industria está precisamente para lo contrario, para adoctrinar, para volver locos a la gente, y la prueba está en cómo ha derivado la industria discográfica esta canción repetitiva que suena en la boca de tantas pseudo-artistas como Miley Cyrus, Katy Perry, Lady Gaga, Shakira, Britney Spears, etcétera, etcétera, etcétera. Y que por fin, y este es el colofón del vídeo, bueno, pues al final han acabado demostrando con sus vídeos que están dirigidas por estas sectas satánicas, diciéndolo abiertamente. Y posteriormente, ahora, en esta época ya de Trump, algunas de ellas han empezado a reconocerlo, bueno, pues porque realmente les han lavado el cerebro. Y esto es la historia de la música popular en general. Al final han sido personajes como Prince o como Michael Jackson, que no eran los rockeros estos del pelo largo y los tatuajes, que se ha demostrado, bueno, que solo, bueno, que no era una rebeldía estética, pero han sido estos personajes los que se han atrevido a decir más cosas, y por eso, bueno, pues han acabado como han acabado. Así pues, bueno, pues hay que quedarse con la música, con las canciones que nos gustan, pero bueno, ya somos mayorcitos y desde luego ya esta era de los falsos ídolos pues se ha de terminar.
si hay alguien a quien seguir, es a la gente con sabiduría, ¿vale? Que sea capaz de hablar del bien y de cómo podemos llegar a la justicia. Pero, bueno, esta disidencia controlada, que en muchos términos ha sido el rock and roll, pues ha muerto y se la han cargado ellos mismos. Así que, bueno, pues ahí están. Hoy sí podemos dialogar, podemos debatir sobre todo lo que se ha dicho y bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de superar esa etapa infantil, narcisista del ídolo del rock y bueno, contemplar a los músicos que te han inspirado, porque hay una parte de rebeldía del rock que está dentro del movimiento conspirológico. Muchos de los que estamos en este movimiento venimos del rock and roll y nos ha insuflado fuerzas para oponernos a este demoníaco mundo que nos venía. Pero bueno, hay otras cosas que, bueno, ya ha llegado el momento de decir adiós. Hasta luego, Lucas. Estos satánicos, de luego, no se oponen al orden mundial, sino que es el orden mundial satánico. Bueno, por hoy ya es suficiente. Hasta otra.